para la próxima clase, indispensable que traigan su carta topográfica del sitio que piensan trabajar, sus instrumentos de dibujo, sobre todo escalímetro. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Ya saben que tienen que abrir todo su cámara. A ver, jóvenes, vamos a empezar. Lo que nos quedamos la clase pasada, con ustedes ya no alcancé, pero les voy a compartir aquí esta pantalla, en donde les he comentado que México no está aislado, formamos parte del mundo, inclusive del universo, y todo eso vamos a referirlo siempre durante nuestro curso. Para todas las actividades se debe tener presente, pero sobre todo para la cuestión del sector aeronáutico, porque el transporte aéreo es eminentemente internacional, más que otro medio de transporte. Luego entonces, las disposiciones del organismo que regula el mundo, que es la Organización de Naciones Unidas, hay que tenerlo presente. La ONU, la Asamblea General, que es el órgano supremo, como lo vamos a ver hoy, el 19 de diciembre de 2019, declaró el 2021 como Año Internacional de las Frutas y las Verduras. A la Asamblea General asisten todos los países miembros, son los que lo conforman, y adquirieron ese compromiso. Propósito, fomentar la alimentación adecuada. Con eso se disipan cualquier cantidad de enfermedades, pero también tiene como propósito fomentar el bienestar de las personas que siembran esas verduras. Aquí está todo lo que va a ser nuestro curso. Quiero que lo analicen detalladamente, les voy a enviar esta presentación, y en todas las presentaciones está. Para poder trabajar necesitamos un marco de referencia. Ese marco de referencia, o marco teórico le llaman algunos, comprende conocer, estudiar, tener los conocimientos básicos de lo que es el transporte aéreo como tal. El transporte aéreo y la aviación, lo que es la aviación también, y lo que son los aeropuertos. El transporte aéreo no se puede realizar si no hay aviones, y los aviones no pueden operar si no hay aeropuertos donde aterricen y despeguen. Los aeropuertos no tienen sentido si no hay aviones que aterricen en ellos, y la aviación no tiene sentido ni si no hay pasajeros. Entonces es un sistema que así debemos de verlo. Cuando estudiemos cualquiera de estos tres sectores, es necesario conocer básicamente los otros dos, como en este caso los aeropuertos. Transporte aéreo y aviación es lo que vamos a analizar hoy. ¿Quién se encarga del estudio de todo esto? Pues las instituciones. Instituciones internacionales, a partir de la ONU y sobre todo la OASI, e instituciones nacionales, encabezadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus organismos gubernamentales, APAC, ASA, CNEAM.
Pero estas instituciones no actúan a modo, a lo que les convenga. Actúan dentro de un marco normativo, y ese marco normativo regula todo esto, ¿sí? Y es internacional a partir de la Carta de las Naciones, que integró a la ONU, y nacional, empezando por la Constitución y las leyes inherentes al sector, que es lo que tienen de tarea. De ahí, pues vamos a seguir con los demás elementos, pero vamos a empezar con esto. Entonces, quiero que me digan, por favor, quiero que participen todos, ya saben, ¿qué es transportar, primero que nada? Vamos a empezar con el transporte. A ver. Es la acción de mover de un lugar a otro, ya sea mercancía o algún otro bien. Sí, trasladar es precisamente sus prefijos son esos, trasladar de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que transportamos? Siempre, siempre. Transportamos primero que nada pasajeros, pasajeros que resultan de los habitantes, son los que tienen necesidad de una determinada zona. ¿Y qué también transportamos? Lo que necesitan los habitantes para su subsistencia, que son mercancías, ¿sí? Correo, etcétera. ¿Qué lo traducimos en carga? Entonces, para transportar pasajeros y carga, ¿a través de qué? De un número determinado de operaciones. Muy bien. Ahora, quiero que me digan, muy bien así, quiero que me digan cuál es el medio de transporte que existe actualmente. ¿Cuáles medios de transporte existen? El autobús, barco, aviones, automóviles, bicicletas. A ver, entonces, el transporte carretero o transporte, autotransporte, vamos a llamar. Transporte fluvial, dijiste barco. Dijiste aviones, el transporte aéreo, que lo vamos a dejar al final. ¿Qué otros medios o modos de transporte hay? Con, bueno, ya casi no, pero también con animales, ¿no? Desde luego, ahí si hablamos del transporte terrestre, es desde lo que tú puedas transportar en tus bolsillos. En nuestra historia fue importantísimo el transporte terrestre y no había, nuestros antepasados, no había animales de carga, entonces utilizaban el chunde, ¿sí? Para transportar, etcétera. Los colotes, ok, pero faltan dos medios de transporte o dos modos de transporte. ¿Cuáles son? ¿Ferrocarril? Sí, el ferrocarril. ¿Qué El más? aéreo, Ya lo dijimos, marítimo, ya lo dijimos. ¿En la nieve? Lo que, ¿cuál dijiste? ¿En la nieve? Los trineos. Sí. Finalmente sería un transporte terrestre, ¿no? Ok, a ver, lo acaban de inaugurar. Miriam, abre tu cámara. el cablebús, El cablebús, exactamente. ¿Verdad? Ok, ahora, jóvenes, así vamos. Quiero que me digan de cada medio de transporte lo siguiente. Los elementos transportadores, uno, la infraestructura por donde se desplazan, dos, y los nodos de conexión, cuál es su origen y cuál es su destino, o sea, cómo se llaman a esa infraestructura. Entonces vamos con el transporte automotor. ¿Cuáles son los elementos transportadores? ¿Serían las carreteras? No, elementos transportadores, o sea, los que llevan a los pasajeros.
Automóviles, el automóvil, ¿qué más? Autobuses, trenes, Los autobuses, Trailers de carga. los trailers, ¿sí? De carga, pues están los rabones, los tortos, cualquier cantidad de vehículos, ¿no? Las motocicletas, etcétera. Ahora, ¿por dónde se desplaza? ¿Cuál es su infraestructura? por carreteras, En general, caminos, vialidades, carreteras, que tienen una gran clasificación que ustedes ya vieron, y aquí lo vamos a repetir. ¿Cuáles son sus nodos de conexión? ¿De dónde a dónde se desplaza, se transporta? ¿Mm? Pues tienen un origen y un destino, ¿no? Sí, por eso, dime. No, exactamente, conectan a las ciudades, pero exactamente de dónde salen. De México a Querétaro podría ser uno. Sí, pero de México, Autobuses en las centrales de autobús. sí, de las terminales. Ese es su nombre. Terminal de autobuses del norte, de oriente, de poniente, etcétera. ¿Sí? El transporte ferroviario. ¿Cuáles son los elementos transportadores? ¿Trenes? vía férrea, Estoy en El clase, tren, estoy en ¿qué clase, más? estoy en clase. Los vagones. ¿Quién es? Ferrocarriles. El ferrocarril, ¿qué más? locomotoras, La locomotora arrastra vagones, forman el tren. ¿Sí? Pues por su diferencia o por sus características propias, pues tenemos el metro, que es un ferrocarril metropolitano. ¿Sí? En fin, ahora, ¿por dónde se desplazan? ¿Cuál es su infraestructura? por vías férreas, Por las vías férreas, exactamente. ¿Sí? Vías de ferrocarril, que son de dos tipos, de escantillón ancho y de escantillón angosto, que casi ya no existe, pero la hay. ¿Cuáles son sus nodos de conexión? ¿Cómo se llaman? las estaciones, Estaciones, terminales y estaciones, ¿verdad? Luego tenemos el transporte marítimo. ¿Cuáles son los elementos transportadores? barcos, barcos, ¿Qué más? lanchas, Sí, ferry, lo dijeron, yates, Aéreo también. transatlánticos, como los que están ahí en Chapultepec, digo, en Xochimilco, ¿no? Trajineras. Sí, muy bien. ¿Por dónde se desplaza? El mar, ríos. Bueno, el transporte fluvial, sí, por mar, ríos, lagunas, esteros, ok. Pero ¿cómo se llaman las vías por donde se desplaza? Cuerpos de agua. Los mares. Tienen un nombre específico. Rutas marítimas. Vías marítimas, sí, exactamente. O rutas marítimas, que están perfectamente definidas y localizadas batimétricamente. ¿Sí? ¿Cuáles son sus nodos de conexión? Los puertos. Los puertos, efectivamente. Nosotros, acuérdense, generamos esa infraestructura para esos medios de transporte. Y luego tenemos el teleférico, funicular o como le quieran llamar. ¿Cuáles son los elementos transportadores? las cabinas, Las cabinas, este es el nombre. ¿Cuál es su infraestructura para desplazarse?
Los cables. El cable y las columnas o postes donde se suspenden. ¿Y cuáles son los nodos de conexión? Las estaciones. Las estaciones. No hay que darle mucho. Y deja al último el transporte aéreo porque ahí vamos a detallar un poco más las cosas. Díganme cuáles son los elementos transportadores. Helicópteros. Aeronaves. Aviones. Aviones. Ujú. Fronteras. Sí, Avionetas. sí. Es el nombre común o popular que se les da. Bueno, aquí el elemento transportador es cualquier aerodino. Un aerodino es cualquier elemento que vuela, desde una cometa. ¿Sí? Ahora, los aerodinos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están los globos y por el otro lado están las aeronaves. Se diferencian por sus características físicas. Los globos, el principio de vuelo es que son más ligeros que el aire, por eso tienden a elevarse. ¿Sí? Y estos se dividen en dos tipos: aerostatos y dirigibles. El dirigible lleva hasta un motorcito por ahí. En cuanto a los aviones, estos son más pesados que el aire. Entonces no se pueden, por diferencia de presiones, no se pueden elevar. Entonces tienen que montarse en las corrientes de aire para poder desplazarse. Pero necesitan algo que los impulse, que los jale, en este caso un motor o un elemento de tracción cualquiera, para que contra el viento el ala tienda a elevarse. Si no, agarren cualquier cartón, así, corran y van a ver que el viento va a tratar de desprenderse. Y si se agarran fuerte, que no se desprenden, pues van a volar. ¿Ok? Bueno, esos son los principios. Los aviones se dividen, las aeronaves, en dos tipos: de ala fija y de ala rotatoria. De ala fija son los aviones, ahí no hay avionetas, todos son aviones, se clasifican de acuerdo a su tamaño. Y los de ala rotatoria son los helicópteros. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos los elementos transportadores de avión. Ahora, ¿cómo se llaman la infraestructura, las líneas por donde se desplazan en el espacio? Participa. A ver, díganme. ¿El aire? Sí, en el espacio aéreo se desplaza, pero rutas aéreas, pero ¿cómo se llaman esas rutas aéreas? Se llaman aerovías y están perfectamente definidas. Definidas en longitud, ancho y latitud. Forman un túnel. Ok. Eso lo vamos a ver con mucho detalle. ¿Y cuáles son los elementos de conexión? ¿Cómo se llaman? Aeropuertos. Así es, que es el motivo de nuestro curso. Ahora, jóvenes, quiero que me digan, de estos diferentes medios de transporte que vimos, en cuánto o en qué proporción participa cada uno de ellos.
de un 100% de pasajeros que transportan. Por ejemplo, de un 100% que transportan todos los medios, díganme qué porcentaje transporta el carretero, el ferroviario, el marítimo y el aéreo. ¿Los escucho? El carretero podría ser el 70% de la población. A ver, no de la población de pasajeros, el 70%. ¿Cuál me dijiste? El carretero. El carretero, síguele. Ajá. Del ferroviario podría ser un 5%. Ok, lleva 75. Del fluvial vendría siendo el 10. 85. Del aéreo otros 10. Llevan 95. Y cablebús el resto, el 5 restante. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Es importante, aquí sí ya tenemos que entrar a números, a estadísticas, para ver qué representa el transporte en general y particularmente qué representa el transporte aéreo de ese contexto general. Una, en pasajeros, ¿qué dijimos que transporta? Pasajeros, carga, con qué infraestructura se cuenta y económicamente con cuánto participa. Voy a compartir con ustedes esos datos, ya datos precisos, ¿sí? De un año cualquiera que se pueden actualizar. Aquí está lo primero que platicamos. ¿Sí ven la presentación? ¿Sí ven las láminas? Sí, profe. Sí. Aquí está un mapa de la República Mexicana y está plasmado en él los diferentes medios, más bien la infraestructura con la que contamos para realizar los diferentes modos de transporte. Eso es lo que tenemos. Con eso, aquí está la distribución. Pongan mucha atención. La verdad es que un análisis de esto prácticamente no existe, a menos no concentrado en esta forma. Los datos sí, porque bueno, yo los obtuve de los oficiales. Este año he dejado 2017. Y cuando empecé a concentrar esto para compartírselos, la verdad me asombré mucho, porque fíjense que en ese entonces el carretero representaba el 97%. Pero aún así, vean qué dispar está el modo de transportar a los pasajeros aquí en México. El carretero representa el 93%. ¿Por qué? Pues el pulpo carretero, sobre todo por el fomento del vehículo, la facilidad para adquirirlo. Luego tenemos el ferroviario. El ferroviario inclusive ha bajado, aunque era todavía menos, pero subió un poco precisamente por el, ¿cómo se llama este que va de Cuautitlán a Buenavista? El Suburbano. El suburbano, exactamente. Pero bajó, también repercutió mucho cuando se privatizaron los ferrocarriles, el mismo año que los aeropuertos. Se emitió también una ley para eso, modificando la Constitución. Los concesionarios dijeron: nosotros no vamos a transportar pasajeros porque se quejan. Vamos a transportar carga. La carga no se queja. Y ese es el negocio. Ok. El marítimo también ha descendido. Porque cuando aparece el avión, había mucho tráfico de pasajeros entre continentes. Era la única forma.
abandonan el transporte marítimo y se trasladan al transporte aéreo. Por el tiempo, por las características que ahorita también vamos a ver de la aviación. Ese 0.5% prácticamente son viajes de turismo. Ahora, vamos al transporte aéreo, 4.4%, y con ese valor es el segundo medio de transporte. ¿Sí? ¿Por qué no crece más a pesar de sus características? Porque, por ejemplo, en nuestro país, capacidad de pago para utilizar el transporte aéreo lo tiene cuando más el 5% de la población, que es la que percibe, pues aunque se ha ido deteriorando también el salario mínimo, pero estos últimos 3 años ha mejorado sustancialmente el ingreso del salario mínimo, pero de todas maneras no es suficiente, ¿ok? Entonces, así está ahora la carga. Fíjense, aun cuando disminuye sustancialmente el porcentaje, sigue siendo el carretero el que mayor carga transporta. Después sigue el marítimo. ¿Por qué? Por las características del elemento transportador, la capacidad de las embarcaciones. Un barco puede llevar varios ferrocarriles en sus... Y luego está el ferroviario, por la concesión que les dije. El aéreo apenas está con el 0.1%. Pero es muy importante esa carga porque tiene un elevado valor agregado por el tipo de carga que se transporta. Como que joyas, bienes financieros, ¿sí?, que también se transporta de carga, todos esos aditamentos que lleva toda la tecnología actual, pequeños pero muy valiosos, que deben de tener mucho cuidado. Ok, ahora me brinco a la infraestructura y después analizamos la inversión. Nuestra infraestructura carretera, con ese valor, 400,000 kilómetros, es muy importante en el mundo inclusive. La cuestión es la calidad, porque de esos 400,000 kilómetros, apenas el 30%, 28, 32 por ahí debe andar, está pavimentada. La demás es revestida o son terracerías. Y de esa pavimentada, nada más contamos como con unos 5,200 kilómetros de autopistas. ¿Ok? De todas maneras, es una infraestructura valiosa porque ya lo que son los cortes y los terraplenes ya están hechos. ¿Sí? Es cuestión de irla mejorando. Creo que en esta administración puede subir por los programas, inclusive de mano de obra que se han establecido. El ferrocarril se ha abandonado definitivamente. Vean nada más el dato que les voy a dar. Porfirio Díaz fue el que más lo fomentó en su administración. Cuando él termina su administración, que lo echan del país, deja aproximadamente 20,000 kilómetros de vías férreas. Las principales vías que están. ¿Y qué ha crecido el ferrocarril en ese periodo de tiempo? De por ahí de 1880 a la fecha. 7,000 kilómetros nada más. Vean cuántos años son. Con los programas que se hicieron de ferrocarriles en esta administración, posiblemente suba un poco más. Luego tenemos los puertos, 122 en los dos mares que tenemos, el Pacífico y el Golfo de México, más o menos 48, 52 por ahí así. Y los aeropuertos, 59, que son los aeropuertos que realizan
transporte aéreo comercial, porque en sí tenemos más de 1.200 aeródromos diseminados en todo el territorio y aeropuertos pues alrededor de unos 88, 90 por ahí, pero los que realizan transporte aéreo son estos, comercial, que se llevan sus estadísticas. Aquí puse este dato: se transportaron 3.355 millones de pasajeros y 99 millones de toneladas por todos los medios de transporte. Entonces aquí sabemos cuánto por cada uno de los medios. El teleférico, los que están, apenas acaban de empezar a operar, pero va a ser importante también su estadística en un tiempo no largo. Ahora vámonos a la cuestión financiera. Pongan mucha atención aquí, porque es lo que no manejamos nosotros. Todo el recurso que nosotros utilizamos cotidianamente surge de la riqueza que tiene el país, la riqueza nacional. México cuenta con 18.171.497 millones de pesos. Ese es el Producto Interno Bruto de nuestro país en 2017. En estos 3 años ha subido, ¿sí? Así es que, bueno, muy bien, así es que de ahí tiene que surgir para todas las actividades y para las reservas. Pero vean lo importante: con esta riqueza nacional, México se ubica entre los 4 primeros países, entre los 14, 15 países. Así es que somos un país rico. Después vamos a ver por qué somos un pueblo pobre. ¿Ok? A ver, pues ya no creo que suene, porque si vuelve a sonar. Ahora bien, jóvenes, fíjense. Año con año, este Producto Interno Bruto sube o baja. ¿Sí? Llegamos a ser la 9ª potencia económica del mundo. Pero en fin, ahí hay cuestiones internacionales. Pero de ahí, cada año, el presidente, el ejecutivo, elabora la ley de ingresos. El próximo mes, ahí es donde empieza, en septiembre, envía al Congreso de la Unión ese presupuesto, esa ley de ingresos. Le dice: mire, es de tantos miles de millones de pesos que los voy a obtener de impuestos, de producción, de préstamos, de todo. Y aparejado va el presupuesto de egresos de la Federación, que es el que está aquí. En 2017, el Ejecutivo dispuso de 4.888 millones de pesos. ¿Sí? No. 4.888.892 millones de pesos. Resumido, 4.8 billones de pesos. El año pasado fue de casi 6.1 billones de pesos. Muy bien. Luego, de aquí el Ejecutivo distribuye a su gabinete legal y ampliado para que haga sus actividades este dinero. Y por ejemplo, en ese año, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio 554 millones de pesos. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes divide ese presupuesto en 2 sectores.
el sector transporte y el sector comunicaciones. Al sector comunicaciones le dio mucho más la gran cantidad, la diferencia, y al sector transportes le dio 71.390 millones de pesos. Entonces, 400 y tantos al sector comunicación, prevalece mucho más. Jóvenes, de estos 71.390 millones de pesos, es de donde salen estos porcentajes. El sector carretero participó con el 62.9, casi con el 63% de este monto total. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, a ver, multipliquen 71.390 por .02, ¿cuánto da? $1,427.8. De eso dispuso en ese año el transporte aéreo, que era cuando estaba, y ahí ya de ahí se repartían todos los proyectos, incluyendo en ese entonces todavía el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se canceló. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ya ven como ahora sí, de manera objetiva, ¿sí?, vemos el panorama del transporte en general aquí en nuestro país, cómo está distribuido. Se capta la intención de el tema que estamos platicando. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Vamos a ver ahora específicamente lo que es el transporte aéreo. Aquí está el mundo. El Consejo Internacional de Aeropuertos, que es un órgano, la OASI, más bien un órgano especializado de la ONU, que participa. Un órgano del sector aeropuerto, aglutina los aeropuertos. Ha dividido al mundo en 6 regiones. Ahí están representadas las 6 regiones. Y esas 6 regiones participan en el transporte aéreo. Y lo que transportan en porcentaje en esta columna. África 2.5, lo que ven aquí exactamente, hasta llegar al 100. Ahora, en esas regiones, la riqueza que manejan es esta, 2.5, 30, etc. En el caso del transporte aéreo es con este número de aeropuertos y por cada continente que está ahí, más bien, no, sí, por cada continente, por cada región, son estos los países que le integran. El total que se movió en 2017, 4.100 millones de pasajeros. Y el total del Producto Interno Bruto fueron 86.6 millones de pesos. ¿Sí? Y así está distribuido. Ahora, quiero que ustedes me digan qué interpretan de estos valores. No me digan que 30 es mayor que 25, eso es obvio. ¿Qué interpretan? Entre Canadá y Estados Unidos le dan bueno, aportan más que todo el mundo, yo creo. Fíjate, sí, aportan aproximadamente la tercera parte de pasajeros. Pero fíjate qué bueno que dijiste eso. Dijiste Canadá y Estados Unidos. ¿Tú crees que participen con el 15% cada uno? No realmente. Que yo sepa, para planes de vuelo, los aviones de Estados Unidos salen más baratos. Entonces, cuando quieren ir, no sé, a Rusia o algo así,
La gente viaja a Estados Unidos, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, la gente viaja en Estados Unidos y de ahí compra un boleto a Rusia, porque es Sí, hasta donde es más los- económico. precisamente, eso lo vamos a ver después. Los hubs, los aeropuertos que distribuyen tráfico aéreo, los más grandes están en Estados Unidos del mundo. Y muchos hacen conexión ahí. Pero fíjate, en la riqueza también, 28%. ¿Tú crees que participe con el 14% Canadá y con el 14% Estados Unidos? No. Para nada. En realidad, lo que prevalece son los Estados Unidos, un país. Ok, ¿qué más ven ahí, jóvenes? A ver, digan. Que Asia del Pacífico y Europa han tenido mayor crecimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Participen, jóvenes. En África no existe el capital para poder ocupar tanto el transporte, Muy bien. ¿Y por qué? porque es donde se concentra la mayor número de países pobres, de pobres Sí. extremos. Sí, sí. ¿Y por qué? A ver, jóvenes, los escucho. Europa tiene el doble de aeropuertos que Norteamérica y aún así es apenas superior su Producto Mundial Bruto. Sí, efectivamente, fíjense. A ver, miren, les voy a hacer varios comentarios. Primero, si ven ustedes, hay una cierta correlación entre la riqueza y el transporte. Y es obvio, porque esta riqueza se genera con estas actividades y muchas Estoy en otras más. clase. Pero lo otro Estoy en me lo clase. dice la historia. ¿Por qué África apenas maneja el 2.5 de pasajeros y de riqueza? Pues porque ha sido avasallado por Europa, sobre todo, y por Asia Pacífico. ¿Sí? Los países. Lo mismo ocurre con Latinoamérica y Oriente Medio, ni se diga. Oriente Medio, toda su historia ha sido de guerras, por religión y por posesión territorial. Aquí se refleja eso. Ahora, son 6 continentes o 6 regiones. 6 regiones, no continentes. 6 regiones. Y vean ustedes que 3 regiones, la mitad, concentra como el 85-87%, hasta 88% de riqueza. Y todo lo demás se lo deja a las otras regiones donde estamos nosotros. Entonces, viendo esto aquí sí, podemos decir con conocimiento y no por sentimiento dónde se ubican los países del primer mundo en estas 3 regiones: Asia Pacífico, Europa y Norteamérica. Ahora, así como a manera de consuelo, me decía uno de sus compañeros, sí, pero nosotros en la región somos importantes, ¿es cierto? Porque aquí, de lo que se transporta en Latinoamérica y el Caribe, ¿sí?, de estos 197 aeropuertos y de la riqueza de los 37 países que están ahí, la cuarta parte la transportamos nosotros. Eso representamos para la región. Si sumamos Brasil, pues también estamos transportando como el 90% de toda la región. Pero ¿cuál es nuestra situación? Nosotros tenemos que convivir cotidianamente
con los Estados Unidos. Cada vez cobra más vigencia lo que dijo Porfirio Díaz. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque no podemos competir con él a pesar de que tenemos que hacer tratados comerciales. ¿Por qué? Porque él maneja prácticamente la tercera parte del tráfico aéreo y tiene como la tercera parte de riqueza del mundo, por eso es la primera potencia, y nosotros transportamos como el 2%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, esa es la situación que tenemos a nivel mundial en cuanto al transporte aéreo. Ahora, en cuanto al transporte aquí en nuestro país, ustedes me van a platicar cómo se formaron estos grupos aéreos, porque lo tienen como tema. Pero eso es lo que tenemos. Y aquí sí actualicé datos al 2019, porque 2020 es atípico. Todo el tráfico y todas las actividades están cayendo en estadísticas más por ahí por el 50%. Bien. En 2019 en total se transportaron 158 millones de pasajeros. Pero vean también la centralización que hay. De estos 158, la tercera parte los transportó un aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Sí? Y después ya están los grupos aeroportuarios con estos porcentajes, en pasajeros y en operaciones. Hay un indicador aquí, el que me dice qué tan eficiente es el grupo o qué tan eficiente es el aeropuerto que lo compone, los aeropuertos. Y es ese indicador de pasajeros por operación. ¿Cómo se obtiene? Pues dividiendo los pasajeros entre las operaciones. Pero eso me dice qué tan rentable es, porque, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, el promedio en el año de pasajeros por operación es 109. En cambio, si ven en las sociedades, es 18. ¿Qué me indica? Pues claro que va a ser mucho más rentable el aeropuerto de la Ciudad de México, porque 109 pasajeros pagan el costo total de un vuelo. Y en el caso de las sociedades, 18 pasajeros pagan el costo total de ese vuelo también. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Se capta? Fíjense que un aeropuerto que crezca un pasajero por avión anualmente ya es un aeropuerto exitoso en promedio. Hasta aquí terminamos lo que es el transporte aéreo. Ya ustedes pueden ahondar mucho más. Aquí están las directrices, pero con datos específicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? De momento no, profe. Pues vamos a la aviación. La aviación, ¿qué es? El elemento transportador, el avión. Primero tenemos que ver qué características tiene. Características técnicas en cuanto a comodidad, seguridad y economía. ¿Ok? Muy bien. Comodidad. En la actualidad, y siempre lo ha sido, la infraestructura que tienen para recibir al pasajero desde que compre el boleto, pues es mucho más elevada que los otros medios de transporte. Pero en la actualidad todavía más, porque desde aquí, desde casa, pues puedo comprar los boletos. En el caso de los otros medios de transporte, no para todos los casos. Llegas al aeropuerto, te atienden
el personal de las aerolíneas adecuadamente, lo mismo en el avión, etcétera, etcétera. Seguridad. En cuanto a la seguridad, les voy a comentar algunos aspectos que menciona la OASI. En la promoción dice, por ejemplo, dice, si Dios, no, este es otro, dice, sería necesario viajar todos los días durante 40 años para que la posibilidad de fallecer en un accidente aéreo fuera del 50%. Ese margen de seguridad se tiene. ¿Sí? Y todavía, bueno, pues eso no es, finalmente es una estadística, es un promedio, es una aproximación. Porque alguien pues puede viajar 50 años y no le toca. Pero alguien puede hacer el primer viaje y le tocó, porque es estadística, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo como es. Otra de las cuestiones que dice es que por cada millón de pasajeros, apenas hay, cada millón de vuelos, no de pasajeros, apenas hay una pérdida de casco, que quiere decir un accidente por avión. Y yo recién encontré estos datos que me muestran exactamente cómo está la distribución de la seguridad. Dice que por cada 100,000 kilómetros recorridos, el número de accidentes en cuanto al avión es 0.309. En cuanto al teleférico, 0.2058. En cuanto al automóvil, 0.0685. Luego sigue el tren, luego sigue el autobús, y el que más accidentes presenta es el tranvía. Con esto, a nivel general. Ok, seguimos con la economía. Aquí hay que analizar todo el concepto, todo el costo del viaje. Por ejemplo, si bien es cierto que puede ser más caro el boleto de avión que de los otros medios de transporte, pero si le sumas o le restas lo que se gasta en el trayecto de viaje, puede resultar más económico, no más barato. Por ejemplo, ¿qué tiempo se hace en autobús de México a Tijuana? Más o menos. Pues creo que como más de 36, ¿no? 36, 40 horas. No, 40, 36. 40. Entre 36 y 40 horas. Ok. ¿Qué tiempo se hace en avión? 3 horas, ¿no? Como 2 horas y media, 3 aproximadamente. 3 horas. Están quedando cerca de 40 horas. ¿Qué tanto puedes producir tú en 40 horas? O sea, si no haces nada, nada. Pero una persona ocupada, que es la que viaja en un medio o en otro, ¿sí? Además, en avión ya no haces ningún gasto adicional, porque en esas 3 horas hasta te dan ahí un pequeño lunch. En cambio, en autobús pues tienes que alimentarte, tienes que gastar en hacer gastos adicionales. Bueno, esa es una de las reflexiones que se tiene que hacer. En cuanto a la velocidad, díganme la velocidad promedio del transporte carretero, transporte de pasajeros, ¿cuál es? ¿De 80 kilómetros a lo mucho por hora? De 80 a 90 kilómetros, traen ahí un letrero, ¿verdad? El transporte ferroviario, digan algo. Como de 60 más o menos, tiene que ser más bajo porque si no se descarrila. Sí, pero 60, bueno, ya no tenemos que avanzar. El transporte promedio
es de 25 kilómetros por hora. Y el transporte marítimo, ¿cuánto es? Como de 40 millas por hora. ¿Cómo se mide la velocidad del transporte marítimo? En nudos, ¿no? Nudos. ¿Y qué es un nudo? Anótenlo, jóvenes. No voy a invertir tiempo en esto. Me van a decir la próxima clase, sin que se los pregunte, ¿qué es un nudo y a cuánto equivale en kilómetros por hora? Muy bien. Y el transporte aéreo, aproximadamente la velocidad de crucero es de 800 kilómetros por hora. Entonces viene siendo casi 10 veces más rápido que el carretero y como 20% más rápido que el ferroviario. Ahora, la aviación, para su estudio, se divide en dos tipos, pongan mucha atención. Aviación comercial, que se subdivide en alfa, que son vuelos de itinerario fijo, y doble alfa, que son vuelos charters y taxis aéreos. Y la aviación general, que es oficial y particular. La matriculación de aeronaves, de acuerdo a la ley de aviación civil, es extra alfa para la aviación comercial, extra bravo para la aviación particular y extra Charlie para la aviación general. Después se pone ya el número económico que le corresponde a cada aeronave. Para poder facilitar la comunicación, sobre todo aire y tierra y de todo el sector, se tiene un alfabeto aeronáutico, que es el que tienen aquí, Alfa, Bravo. Sáquenle una captura de pantalla a esto. Bravo, Coca, Charlie, Delta, Eco, José, etcétera. Porque esto es tarea. La próxima clase me van a decir, al empezar la clase, me van a decir el alfabeto aeronáutico. Cantadito y rápido. O sea, no pueden estar viendo el abecedario. El alfabeto no es difícil de memorizarlo. El problema, jóvenes, es que no se saben el abecedario. Entonces primero apréndanse bien el abecedario y luego ya el alfabeto. Porque no me pueden decir A, alfa, B, bravo, no. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox, así, rápido, así es como va a ser la revisión. ¿Alguna duda? No, profesor. Perfecto. Entonces ya tienen ahí anotado. Seguimos entonces. Después tenemos el código de aeródromo. Hay dos códigos. El común y el comercial es el de IATA. Es un organismo que aglutina las líneas aéreas, que lo establece mediante 3 letras, de acuerdo al país y al aeropuerto. Por ejemplo, aquí, Tokio, es el aeropuerto de Haneda. Va, no. Vale, no lo quería corregir. Una, dos, tres. Corre, corre. Uy. Ahí está. Muy bien. El otro código lo establece la OASI con 4 letras. Para eso secciona el mundo. Y a cada sección le da la primera letra. La segunda depende del país y la tercera del aeropuerto. Por ejemplo,
la Ciudad de México, que su código de aeródromo es MEX, y el código de OASI es metro extra. Estados Unidos y los países grandes les deja nada más una letra, no los mete a la sección del mundo. Y por ejemplo, Estados Unidos es la letra kilo, y entonces para el aeropuerto de Los Ángeles, el código OASI es CALAX, o sea, kilo, Lima, Alfa Extra. Ok. Ahora, fíjense, las letras indio, J y extra no se utilizan como primera letra para designar el código. Y la letra Quebec tampoco, porque está reservada a telecomunicaciones. ¡Corre! Tenemos después las libertades del aire. Para que se pueda operar entre naciones, la OASI, desde su creación, mediante el convenio de Chicago o el convenio de aviación civil, estableció 9 libertades del aire. Las 4 primeras de uso generalizado. Vean, la primera es que todos los países miembros, sus aeronaves, pueden sobrevolar sobre cualquier territorio de otro país miembro. Nada más sobrevolar. La segunda libertad es que pueden sobrevolar y aterrizar. Nada más aterrizar. La tercera, ya pueden aterrizar con carga y pasajeros. Y la cuarta, aterrizar y despegar con carga y pasajeros. De la quinta libertad en adelante, debe de haber convenios bilaterales o multilaterales entre países para poderlas llevar a cabo. Estas las van a tener que estudiar detalladamente. Los documentos que debe de llevar a bordo, todo lo que estamos viendo es de la aviación. En cada vuelo, el avión debe de llevar el certificado de matrícula, el certificado de aeronavegabilidad, la licencia de cada miembro de la tripulación, el diario de a bordo, que nosotros conocemos como Ácora, la licencia de todo el equipo de radiocomunicación, la lista de pasajeros con origen-destino y el manifiesto de declaración detallado de la carga. Como mínimo, si tienes que llevar algo más porque lleves cargas especiales, etcétera, o detenidos, no sé. Los tipos de vuelo son internacional, nacional, regional, y son de corto, mediano y largo plazo de acuerdo al tiempo de recorrido. Y sigue de la aviación la evolución de la aviación. ¿Por qué es necesario? Porque conforme va evolucionando el avión, tiene que ir evolucionando el aeropuerto para poder prestar el servicio. Y esto inicia desde que el ser humano empieza a tener conciencia de dónde se ubica. Y como ningún otro animal en la faz de la Tierra, es invasivo el ser humano. Quiere y ha invadido el espacio aéreo, no se diga la superficie terrestre y los mares, ¿sí? Hacia todos lados se ha extendido. Los registros que hay de los primeros antecedentes de vuelo, ya un poco más formales, fueron los bosquejos que hizo Leonardo da Vinci. Vean, aquí está, que no se realizaron, pero su genio
imaginó este tipo de avión y un helicóptero. El hombre logra volar en globos aerostáticos el 21 de noviembre de 1703 con el vuelo de los hermanos Montgolfier. A estos globos les llamaron montgolfieras. Hay cualquier cantidad de anécdotas, esto y unas chuscas, otras trágicas desde luego, quienes fueron los primeros. Así es que yo aquí les dejo alguna información. Si les interesa, pues pueden meterse a cualquier página de internet y hay mucho que leer. Ya la aviación surge con el vuelo de los hermanos Wright, aunque reclaman ese primer vuelo los franceses, diciendo que fue Clement Ader en 1890 cuando logró volar con este avión, el Avro. Pero ese vuelo no fue registrado, así es que se reconoce como primer vuelo el realizado por los hermanos Wright. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente. Un obispo protestante de apellido Wright dijo: si Dios hubiera querido que el hombre volara, había dado alas. 13 años después fueron sus hijos, Wilbur y Orville, quienes lograron volar. Aquí, esto nos da una enseñanza de varias cosas. Lo que ha sido la historia de la humanidad, el pleito siempre que ha habido entre las creencias religiosas y la ciencia. ¿Sí? Esto que les acabo, la anécdota que les acabo de mencionar, fue lo que le escribió el obispo Wright a sus hijos. Ellos no eran improvisados, el vuelo no fue una casualidad. Tenían una fábrica de bicicletas y el apoyo de su mamá, que era una científica. Ella daba clases de física en la Universidad de Metz, ahí en la zona. El primer vuelo lo realizaron el 17 de diciembre de 1903, se inaugura cada año. En las dunas de Carolina del Norte, específicamente en Kildevigila, así se llama el sitio. El avión, 4 cilindros, 12 caballos de potencia, duró apenas 12 segundos el vuelo, 7.8 en la carrera, y voló apenas 36 metros. Y vean qué fuerte fue la evolución de la aviación, porque 2 años después, los hermanos Wright logran volar 40 kilómetros. ¿Sí? Y en 1908, 67. Otro hecho relevante, aquí está una foto de ese tiempo, cómo se realizó ese vuelo. En México, la aviación surge en 1910. Alberto Brane, que era un junior de su tiempo, se va de vacaciones a París y aprende pilotaje deportivo. Compra un avión, se lo trae por barco a Veracruz, de ahí por ferrocarril a la estación de San Lázaro. Enfrente estaban los terrenos de su familia, que era la hacienda de Dalbuena, no Valbuena. Después derivó en Valbuena. ¿Sí? Intenta volar y no puede, por cuestiones físicas. La elevación de la Ciudad de México, mucho más alta que la de París, así es que manda a hacer unas gasolinas especiales
y finalmente el 8 de enero de 1910 logra hacer. Aquí están las características del vuelo. México siempre estuvo a la vanguardia, ha estado y lo está de la aviación. El primer presidente en volar en el mundo fue don Francisco I. Madero. Les cuento cómo se dio la situación. En 1910, el Roland Garros, promoviendo sus aviones Voisin, tenía una fábrica de aviones en California, realiza aquí en México, en un viaje para Centro de Sudamérica, la primera exhibición aérea que inaugura Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pide muestras de utilizar la aviación con cuestiones militares. Hicieron varias demostraciones, compra 2 aviones y pide que 3 pilotos mexicanos, 3 jóvenes mexicanos, aprendan pilotaje. Roland Garros sigue su camino hacia el sur, regresa, y cuando regresa promueve la segunda exhibición aérea, pero Porfirio Díaz ya no está. Entonces invita al triunfador de la revolución, a Madero, y el capitán Díaz lo invita a volar y él acepta. Así se convierte en el primer presidente en volar. En 1915 se establecen ahí, precisamente en Balbuena, los primeros talleres y el primer campo aéreo. En 1928 inicia la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, ahí donde está, en esos terrenos. Inicia operaciones en 1930 y sus edificios se inauguran ya en 1955. Decían todos que iba a ser un elefante blanco que nunca se llenaría. Y ya ven, transporta en la actualidad 50 millones de pasajeros con parches y todo lo que le han hecho durante ese tiempo a este aeropuerto. Les puse aquí como guía también para que puedan, si les interesa investigar algo, que las gentes destacadas que han contribuido a la aviación mexicana, sobre todo en aquellos años románticos, Amado Paniagua, el Capipul, el primer piloto en aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. Por eso le están poniendo, por constitución a la aviación, el nombre al aeropuerto de Santa Lucía. Francisco Sarabia Tinoco, el cóndor lagunero, que rompió varios récords, y Juan Guillermo Villasana, que diseñó una águila. Otro hecho relevante en la aviación es se unen los continentes. El vuelo de Lindbergh entre Nueva York y Estados Unidos. Hay también un montón de anécdotas ahí que se perdió, que desde apagó su botón y lo planeó. Él le habló a algunos marinos que estaban en una embarcación y que llegó en la noche a París ya perdido, pero logró aterrizar en el aeropuerto con las luces de los automóviles. Y se dice que miles de personas lo recibieron. Vean, aquí está, es una foto en París. De regreso a Estados Unidos fueron millones los que lo estaban esperando. Sin embargo, Lindbergh tuvo una vida no muy agradable. Le secuestraron a su hijo, a su papá, etc. El segundo vuelo fue realizado a México, le llamó el vuelo de la amistad. La aviación también ha sido relevante en las actividades bélicas, Primera y Segunda Guerra Mundial. En esos 2 años de las 2 guerras, se considera que la evolución del avión fue lo que hubiera requerido en tiempos normales 50 años. Efectivamente, mediante la aviación se terminó la guerra. Cuando Estados Unidos
lanza las dos bombas. La primera, Little Boy, en el avión Enola Gay, Hiroshima. Aquí están las características. Y quedó completamente destruida Hiroshima. Y el trabajo lo que hace, miren esto, en un corto periodo de tiempo, cómo está ahora Hiroshima. La segunda bomba fue en Nagasaki, hombre malo. Y vean cómo está Nagasaki. México, la única vez que le ha declarado la guerra a un país o a alguien, en este caso fue al Eje, fue precisamente en ese tiempo, porque los alemanes bombardearon, torpedearon, esa es la palabra adecuada, 4 buques mexicanos, 4 buques petroleros. México lo único que pedía era una disculpa. No le hicieron caso y el presidente Ávila Camacho solicitó, más bien promovió ante el Congreso de la Unión la ley que requería para declarar la guerra al Eje. Y fue el Escuadrón 201 el que al mando del MacArthur combatió en las Filipinas. ¿Sí? En Manila se encuentra un águila devorando una serpiente, un monumento. Su mascota fue Pancho Pistolas y ellos se llamaban Águilas Aztecas. Otro hecho relevante, se rompe la barrera del sonido. Para esto, Ernest Mach estableció una unidad, el Mach, relacionando la velocidad del sonido con la velocidad del avión. Cuando ésta se iguala, entonces se produce una explosión y se forma este hongo, ¿sí? Producto del bang sónico. Mach estableció las siguientes velocidades por los siguientes vuelos: subsónicos, 0.7 de Mach; transónicos, supersónicos e hipersónicos. Y es diferente en donde se mide, porque es diferente en el espacio, en tierra y en agua. Chuck Yeager logra romper la velocidad del sonido el 14 de octubre de 1947. Quiero que vean que apenas han transcurrido 44 años del primer vuelo de los hermanos Wright. Aquí están las características de su avión. Amelia Earhart fue la primera piloto mujer. Dio varios récords, pero esa intrepidez la hizo que pagara por su vida. Muy joven, se perdió en los océanos, en el océano Pacífico. Un avión que evolucionó la aviación, el porte aéreo, fue el DC-3, por su versatilidad, peso, capacidad de pasajeros y menos consumo de combustible. Los aviones supersónicos fue otra evolución tremenda en la aviación. Fueron dos: el Concorde y el Tupolev. El Tupolev hizo 2 vuelos y los sacaron del aire los rusos. Concorde voló desde 1969 hasta el año 2000, en que se accidentó. Todavía lo homologaron y podía volar, pero ya no era costeable, así es que lo retiraron del aire. Los ingleses y los franceses, cada uno tenía un número determinado de aviones y están en museos. Otra aeronave que evolucionó sobre todo los vuelos entre continentes fue el Boeing 747, de los aires, así se lo conoce. Antes de que entrara en operación, las reservaciones para conseguir un lugar tenían que pasar hasta 6 meses o más. Una vez que entra en operación,
los vuelos se hicieron comunes. Tenemos las aeronaves de nueva generación como el Airbus 380, como el Boeing 777 o el 787, que es el avión presidencial que no ha podido vender el presidente. Y las aeronaves de futuro. Esta va a ser un tema que van a desarrollar en el segundo departamento, muy interesante. Sobre todo este proyecto Morphing, que se desarrolla mediante la biomimia, la naturaleza de las aves, de los insectos. Y luego tenemos los aeropuertos. Aquí les puse nada más algunas definiciones, porque los aeropuertos es lo que vamos a ver con detalle. Para la OASI no hay aeropuertos, hay aeródromos exclusivamente. México, en la ley de aviación civil, sí define estos diferentes tipos de aeródromos: aeródromo civil, de servicio público, de servicio general, y define lo que es un aeropuerto. Luego, yo agregué esto porque hay que entender que es un aeropuerto alterno. Reciben los aviones cuando el de destino no puede recibirlo por cualquier circunstancia. Y hay aeropuertos alternos de origen, de ruta y de destino. Por ejemplo, el aeropuerto de origen es si un vuelo sale de la Ciudad de México y por cualquier circunstancia no puede regresar y aterrizar a él, su aeropuerto alterno va a ser Toluca, va a ser Puebla, va a ser a lo mejor Acapulco. De ruta, si durante el trayecto sufre un desperfecto, hay mal tiempo, puede aterrizar en Guadalajara si va a Los Ángeles, por ejemplo, Tijuana, o en Torreón, en cualquiera de los aeropuertos. Se fija el aeropuerto en el plan de vuelo. Y de destino, si Tijuana por cualquier cosa no puede recibirlo, puede aterrizar en Mexicali o inclusive en algún otro aeropuerto, inclusive de Estados Unidos. Y aeropuertos complementarios son como lo que van a operar la Ciudad de México con Santa Lucía, aunque dicen que es un sistema de aeropuertos, pero nada se ha hecho en otros aeropuertos. Sustituto es como estaba el de la Ciudad de México, y que se iba a inaugurar el Texcoco una vez que en el momento que se inauguraba, se cerraba el de la Ciudad de México. Mixto para la aviación comercial y la aviación militar. Y cuando más de dos aeropuertos no satisfacen la demanda de una región, se establece el sistema de aeropuertos, que es un tema que tienen que desarrollar. La ley faculta a los aeropuertos para cobrar por los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales: despegues, aterrizajes, suministro de combustible o concesiones. Y hasta ahí, jóvenes, tenemos lo que es el marco de referencia en cuanto a transporte aéreo y aeropuertos. A ver, déjenme checar rápido. Con esto seguiríamos con los organismos internacionales. Como les dije, esta parte. Esto ya lo vamos a ver en la próxima clase porque nos está terminando el tiempo. ¿Tienen alguna duda, jóvenes?
Yo, profesor, en cuanto a la carta que nos está pidiendo, ¿de qué tamaño la debemos de plotear? Bueno, si es ploteada 90x60. Si la consiguen en algún lugar de donde INEGI esté vendiendo, mejor. Más o menos son de ese tamaño también. Ok, y la ciudad que elijamos debe de tener un aeropuerto, ¿verdad? No, eso olvídense, aunque no tenga aeropuerto. ¿Sí? Pero claro, las principales ciudades de México tienen aeropuerto. Pero ignórenlo porque nosotros vamos a suponer que no hay aeropuerto. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Lo que sí, insisto, debe de haber habitantes, porque son los que vuelan. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profesor. No, profe, todo bien. Adelante. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Entonces, nos vemos la próxima clase. Tienen que traer eso, pónganse a estudiar. Nos vemos, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, Me voy a profesor. retirar porque yo no me voy a retirar porque tengo que platicar con otros compañeros de ustedes. Así es que nada más me despido y ahí ustedes